Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy continuaremos con nuestra presentación sobre el tema luchando con los desórdenes alimenticios. Primeramente habíamos hablado de la primera etapa de esta charla, en la cual habíamos identificado cuáles son esos desórdenes alimenticios, trastornos alimenticios, sus significados y consecuencias. Y les habíamos prometido que en la segunda parte del programa íbamos a tratar sobre en qué consiste la verdadera belleza del ser humano. Y dentro de este tema vamos a segregarlo en dos diferentes temas, uno en el cual vamos a hablar en qué consiste la verdadera belleza, y en la segunda parte que vamos a terminar hablando sobre por qué es pecado el comportamiento de un trastorno alimenticio. Primeramente, como les mencioné, entonces vamos a hablar de un poco de definir en qué consiste la verdadera belleza. Y para esto vamos a irnos definiendo en cuanto a lo que es la belleza física, la belleza de personalidad, la belleza de aptitud y carácter y la belleza espiritual. Porque una persona es un todo. No es solamente la parte exterior, pero también es muy importante la parte interior. Como belleza física, nosotros quisiéramos hablar de que no estamos hablando exactamente de que si alguien es bello o no es bello. Lo que queremos definir es que se trata de alguien que se identifica por su persona, no importando el tamaño, el color, la edad, si es sano completamente o es discapacitado. Es describiendo a esa persona por lo que es, por lo que significa, por lo que representa como persona. Es importante en este caso pensar que cuando nos referimos a alguien nos recordamos de ella como una persona ordenada, como una persona limpia, como una persona apropiada en todo lo que hace, en cómo viste, sin excesos en el maquillaje, sin excesos en el vestir, una persona en general normal. Me gustaría que en cuanto a belleza física, Omaida y Yoconda, estuvieran ustedes por favor aportando y complementando la introducción que yo estoy haciendo. Buenas tardes, estimados oyentes. Sí, casualmente Olivia nos está explicando, ¿no?, de qué consiste la verdadera belleza física. Y consiste no solamente en la parte exterior, sino en la parte de comportamiento, de actitudes, ¿no? En tener una humildad, un interés por los demás, sacrificios en entender a los demás poniéndolo de lado nuestras opiniones, en ser cortés, amables, pacientes, ser estables emocionalmente para dar estabilidad y seguridad a los demás. Y esto lo podemos cultivar teniendo una íntima relación con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a guiar y a limpiar cada día de lo que este mundo nos enseña. Tenemos muchas características y la misma sociedad que nos conlleva a distorsionar lo que es una verdadera belleza espiritual o una verdadera belleza física, sobre todo física, porque más el sistema se concentra más en lo físico, en lo que tú ves. Como dice el Señor, el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es cierto, muy cierto. Es importante la parte interior, que es la que permanece y es la que realmente debemos de cultivar. Yoconda, ¿quisieras agregar algo? Cuando hay un sobreénfasis en el aspecto exterior, la tendencia es que descuidamos lo que no vemos, que es lo interior, que es la parte de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y la palabra del Señor nos llama a que nos enfoquemos en cultivar, nutrir, crecer cuando tenemos una relación con Dios en lo interno, porque esto será reflejado en cómo nos vemos en lo externo. Lo típico de la persona que es hipócrita o de doble ánimo es que solamente cultiva un aspecto de su vida. Y ya he mencionado la última vez que estuvimos reuniéndonos que, por ejemplo, hay 5 tipos diferentes de cuerpos y esto lo pueden ver cuando uno va a probarse un vestido. Y las personas te van a decir
de acuerdo a tu cuerpo, qué tipo de vestido, de forma de vestido te va a quedar. Por ejemplo, hay cuerpos de triángulo o pera, cuerpos de manzana, cuerpos de reloj de arena, cuerpos de triángulo invertido, etcétera. Y nosotros las mujeres somos familiarizadas con eso porque nosotros queremos ponernos algo que nos acentúe bien, que sea algo recatado, prudente y que en un sentido también exalte nuestra belleza natural y no que la opaque o que pretenda imponer otro tipo de belleza que no la somos. Entonces la palabra, el enfoque es que nos enfoquemos adentro y el Señor nos va a dar la sabiduría en cómo debemos de cuidarnos, porque no es que no nos vamos a cuidar y vamos a andar todas arraspatosas y descuidadas y no, porque las sucias o desordenadas en nuestra apariencia, porque esto no importa. Es más, debemos de cuidarnos en el físico porque esto debe de reflejar lo que hay dentro y no inversa. Así es, y como igualmente yo mencionaba, tampoco de evitar exageraciones, ¿no? Porque es importante transmitir confianza, transmitir respeto, transmitir seguridad. Y eso se refleja en la parte exterior, pero es originado desde adentro. Y desde el punto de vista de belleza, de personalidad, quisiéramos ahondar un poco más en cuanto a esta definición, porque cuando hablamos de personalidad y nos queremos referir a alguien por su personalidad, vemos que si es alguien agradable, con quien conversar, con quien compartir, una persona que tiene un buen vocabulario, un buen tono de voz, alguien que sonríe a la vida y a sus problemas, una persona estable en cuanto a su personalidad. Omaida, ¿te gustaría ahondar un poco más en esta descripción? O... Sí, en cuanto a la personalidad tenemos que tomar en cuenta de que muchas veces nosotros hemos tenido vivencias de infancia, que eso va a reflejar en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Entonces tenemos que tratar con esos problemas, con esos traumas que traemos y nos aflora en la adultez. Y la personalidad, ¿cuál es el mejor imagen? La mejor figura y el mejor ejemplo de una personalidad dispuesta es de nuestro Señor Jesucristo. De Él podemos aprender muchas cosas. Él se preocupaba por los demás, ¿no? Pero en esta sociedad nos inculcan a ser egoístas, a pensar nosotros, primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros y el resto no me importa. Inclusive los padres actualmente inculcan a sus niños sin darse cuenta a ser egoístas, a ser personalistas, a ser todo yo, y con el derecho de que todos se merecen, ¿no? Eso refleja una personalidad egoísta y una personalidad egoísta que no ve más allá de lo que ellos necesitan. Muchas veces se enfocan en ellos mismos y se olvidan que alrededor hay necesidad y que debemos de escuchar una personalidad complaciente, ¿no? Agradable, pero la personalidad egoísta se conoce. Muy cierto. Yoconda, ¿te gustaría añadir algo? Quizás atando un poquito a lo que Omaida estaba hablando acerca del egoísmo, existe una industria billonaria acerca de dietas y bellezas y cirugías plásticas, donde hay un consumo por la estética, el querer verse bien, y todo esto obviamente lleva a una idolatría de la imagen, a un hedonismo, que es idolatrarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es un exceso. Hablando, cuando regresamos al tema del desorden de alimenticio, la palabra del Señor nos habla que uno de los frutos del Espíritu Santo es el autocontrol, el dominio propio. Eso está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y el no poder controlar los excesos, la comida puede ser uno, la bebida puede ser otro, la codicia, la lascivia, todo esto que Dios nos creó para disfrutar de su creación, ahora se vuelven perversidades porque vamos a un exceso y lo idolatramos a tal punto que nosotros mismos nos degradamos en el consumo, en el abuso. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay muchos pasajes en la Biblia que habla sobre el autocontrol, ¿no? La habilidad de decir no a cualquier exceso, pero el pasaje de Gálatas 5:22 que habla del control, el dominio propio como uno de los frutos del Espíritu Santo es muy importante para entender. Muy cierto.
Y unido a esto de la belleza de personalidad, también existe la belleza de aptitud y carácter. ¿Y en qué se diferencia de la personalidad? Bueno, en que ya vamos a hablar de características, de definiciones que describen a una persona. En este caso, cuando nos referimos a alguien, decimos, muy linda persona, es muy sociable, es servicial, colaboradora, prudente, humilde, tiene iniciativa. Esto no quiere decir que todos debemos de tener todas estas características. Son atributos generales que hacen que una persona sea respetada, admirada y deseada para compartir con ella, trabajar con ella, colaborar con ella, vivir con ella o incluso encargarla de alguna actividad. Me gustaría que ustedes también aportaran y ahondaran un poco en este tipo de belleza que es tan importante y define a una persona. Sí, quería compartir un poco. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 31 que habla sobre, conocido como el pasaje al elogio de la mujer virtuosa, ¿no? Y realmente es un pasaje que habla, que dignifica a la mujer, porque se ha aplicado a la mujer, pero está hablando de lo que realmente es la sabiduría personificada en una mujer. Y lo vemos en una mujer en la manera práctica, cómo vive en su día a día. Y una de las cosas es que habla de su carácter noble y las características de esta persona, de esta mujer, podemos aplicarlo a los hombres, obviamente, porque la palabra del Señor nos da paralelos, ¿no? En diferentes pasajes. Pero un carácter noble dice que es de más valor porque siempre se preocupa por otros y siempre está pendiente de que otros tengan lo necesario. Y cuando hablo de otros, acá está hablando de cómo esta mujer se dedica a su hogar y a su familia, no solamente a trabajar, pero a proveerles, a protegerles y a enseñarles también el servicio de poder dar a aquellos que no tienen, a los necesitados, con el compartir la ropa. Entonces, carácter noble, desarrollar estas habilidades que pueden ayudarnos al servicio del prójimo. Así es. Y esto nos va a ayudar también actualmente porque esta sociedad es, como lo dije anteriormente, lo expliqué, la egolatría es lo primordial en esta sociedad. Debemos de construir, de construir este tipo de caracteres, ¿no? De poder ser ejemplo y testimonio para los demás, para mujeres o para hombres, para que sigan el mismo ejemplo que el Señor nos da, ¿no? A través de servir a los demás, a través de ser agradables, de comprender a los demás y tratar de ayudarlos, ¿no? Eso es muy importante. Así es, Omaida. Finalmente, para describir la belleza, me gustaría tocar el tema de la belleza espiritual. Tener a Dios en tu corazón refleja una paz interior, un brillo en los ojos diferente, un lenguaje físico y corporal humilde, paciente y precavido. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la belleza espiritual? Yo pienso que como nos identificamos como cristianos, creo que debemos de actuar como tal, ¿verdad? Sí, es muy importante que el cristiano tiene la responsabilidad delante de Dios a dar un buen testimonio ante la sociedad que los rodea. Porque si no vamos a parecer a la misma sociedad, a las mismas actitudes y comportamientos que la sociedad enseña, entonces qué estamos reflejando? ¿Lo del mundo o estamos reflejando que somos familia de Dios? Eso es muy importante, estar consciente, porque muchas veces como cristianos nos olvidamos, porque vivimos la vida, la rutina, la cotidianidad de esta sociedad, que nos olvidamos de los parámetros que el Señor nos enseña día a día. Por eso que es muy importante el contacto, el estudio, la comunicación con el Señor. Sí, gracias. El pasaje de Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 4 dice que su belleza, cuando habla del adorno de la mujer, que no sea tan ostentoso en la parte exterior, ¿no? Pero dice versículo 4, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible.
Para cuando hablamos de nuestra relación con Dios, algo bello es poder siempre estar dispuestos a aprender de Dios. Porque cuando tenemos esta disposición a recibir de nuestro Señor y aprender, vamos a ser transformados y vamos a ser embellecidos por su palabra. Amén. Esto es algo natural que va a venir como un fruto de nuestra relación íntima con nuestro Padre Celestial. En Timoteo también, 1 Timoteo 2:9 habla que la belleza de la mujer debe ser decorosamente, con modestia y con recato. Y habla también de las buenas obras y se enfoca en que criemos a nuestros hijos. Es triste que muchas veces, lamentablemente, hemos sacrificado el cuidado y la dirección de nuestros hijos por poner de prioridad nuestra profesión o nuestra educación porque queremos sobresalir y luchar en este mundo donde el hombre compite y nos hacemos, ¿no? Bueno, somos iguales y allá queremos estar y dejamos de un lado lo más importante. Y saben que los hijos reflejan la belleza de un hogar. Hijos malcriados, desordenados, desobedientes, refleja lo que es ese hogar, aunque los padres aparenten ante los demás que son muy rectos y estrictos, disciplinados. Entonces, estamos hablando que la belleza espiritual va a ser invadida en toda área de nuestra vida y nosotros como mujeres, hablando en el ámbito personal acá, nuestra misión, nuestro ministerio, por ponerlo así, es embellecer nuestro hogar con la crianza de nuestros hijos como prioridad. Así es, amén. Es importantísimo realmente el reflejar lo que la palabra del Señor nos enseña en nuestra personalidad, en nuestra forma de actuar, de andar, en lo que decimos, en lo que sale de nuestra boca, en nuestras aptitudes hacia los demás. La segunda parte de este día, del tema que estamos tratando en este día, íbamos a hablar de por qué es pecado el trastorno alimenticio. Lo vamos a resumir un poco, nos queda muy poco tiempo, en el cual vamos a hablar de que si nos lleva a un patrón de vida que nos domina como si fuera una adicción. Por eso es el trastorno alimenticio, podemos definirlo como un pecado, porque se convierte en una forma de adicción en nuestra vida que nos controla. Puede más el deseo de la carne que la voluntad misma de la persona. ¿Por qué lo identificamos también como un pecado? Porque nos lleva a una falta de control en lo que hacemos. Cuando una adicción te domina, esto te conlleva una serie de acciones muchas veces inapropiadas. La mentira, el engaño, el daño físico, psicológico y muchas veces llegamos hasta la muerte. Y por último, decimos no a Dios y sí a la carne a través de estos trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque si proclamamos que Dios es nuestro Padre y Señor y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo con esa casa de Dios? Es importante que cuando hablamos de trastornos alimenticios hay un trasfondo, como decía Omaida, y Omaida me gustaría que complementaras para terminar con esta charla hoy día. Sí, como tú mencionaste anteriormente que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y la palabra del Señor nos manda a que debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero no hacer un culto de nuestro cuerpo, porque ya esto es pecado, porque nos concentramos tanto en nuestra belleza tratando de hacer cirugías y gastando mucho dinero, para tener un cuerpo escultural, un cuerpo aceptable ante la sociedad. Y eso no es correcto. Eso no es correcto porque llegamos a endiosarnos y a hacernos autosuficientes pensando de que si somos bonitos o bonitas, creemos que tenemos todo en nuestras manos y que podemos controlar. Y entonces el orgullo se nos sube y ese es pecado delante de Dios. Así es. Yoconda, para finalizar, ¿alguna palabra? Solamente que estemos arraigados en la palabra del Señor, que Él es el que nos va a corregir a través de su Espíritu Santo y que tengamos compasión con aquellas personas que están luchando con un desorden alimenticio, que vengamos a su lado para ayudar y apoyar antes de criticar y condenar y que juntos podamos ayudar a nuestros hermanos si esta es una debilidad que necesita de apoyo o amor nuestro. Gracias, Omaida y Yoconda, por su tiempo y por su aporte.
Gracias, estimada audiencia, por su interés y por su tiempo también a nuestro programa. Pueden visitarnos en la página web de la iglesia, iglesiaarmonía2.wixsite.com/página web, o en el Facebook como Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Buenas noches.